Mi nombre es Roberto Núñez Valera. Yo nací en La Habana, en Lauto, que en otrora fue una finca de mi abuela, que se llamaba La Mallorquina y se la vendieron a Guillermo Lauton cuando ella murió. Tuve un tiempo viviendo en Guanabo, 3 años, porque mi hermano era asmático. Tuvimos una vida bastante feliz. Cuando llegó el problema de la insurrección, pues nos molestó mucho. Mi padre fue cesanteado el 10 de marzo, que era jefe de un departamento importante en el Ayuntamiento de La Habana. Pero bueno, toda aquella cosa pasó y estábamos viendo cosas horribles que pasaron al final de la época de Batista. En fin de cuentas, con uno solo que maten es suficiente para que sea algo horrible. Llegó la revolución y todo el mundo reía y era una maravilla. Pero mientras reíamos, estaban fusilando 70 y pico, ametrallando hombres en la loma de San Juan, abajo. Y yo conocí a uno de los que disparó, que le dije, Chino, cuando hizo el cuento, Chino, ¿cómo tú tiraste? Dice, porque yo tenía una calibre 30 que me pusieron, y Papito Cerguera, uno de los tipos más hijos de puta que ha dado la revolución, perdón la frase esta, que le tenía una 45 puesta aquí. Pasó eso, llegó a juicio de los pilotos. Ahí mi padre se enfureció porque como abogado, los pilotos habían pilotos y mecánicos de aviación del Ejército de la República habían sido juzgados, siendo el comandante Pena jefe del tribunal, y estuvo como un mes con evidencias, con testigos, con cosas, y lo declaró inocente, no culpable, no había evidencia. Inmediatamente salió Fidel Castro en la televisión nacional a decir que había que volverlos a juzgar. Y mi padre me dijo, ¿cómo es posible que un abogado diga que hay que volver a juzgar a una gente que ha sido declarada inocente? El comandante Pena apareció en lo que ellos llamaban Ciudad Libertad en Colombia con un tiro pegado en la cabeza después de una discusión con Fidel Castro. Y así fueron pasando esas cosas que mucha gente no se daban cuenta. La ley de alquileres la rebajaron al 50%, sí, pero distribuyó la riqueza que no eran de él. Después, elecciones para qué, y todas aquellas cosas iban. Yo era de la Juventud Estudiantil Católica y llegó un momento que gente que habían sido importantes dentro del 26 de julio, en este caso era una muchacha, Bebita Canaval, me dijo, chico, ¿qué te parecen estas cosas? Yo tenía 2 hermanos de mi padre, uno era capitán del segundo frente y el otro era capitán, ayudante civil, era del DIER, del Departamento de Investigaciones del Ejército Revolucionario, que acompañó a Camilo a Camagüey. Y luego nos contó las cosas que Camilo le dijo. No hay por qué cogerlo preso. No ha hecho ningún, si quiere que lo licencien. Se perdió Camilo. Todas estas cosas fueron, entonces empezamos a compilar. Un buen día teníamos una cita en el restaurante Jacksonville, en La Víbora. Llegó Pedro Fraga, estábamos Alejandro Machese, Justo René Díaz y yo. Y Pedro era jefe de acción y sabotaje de la provincia de La Habana estudiantil. Y empezamos a coordinar cosas hasta que se coordinó un atentado a Carlos Rafael Rodríguez. De esos famosos con escopeta calibre 12. Yo en realidad ni sé si lo hubiera hecho, pero estábamos en eso. Y pese a la edad que teníamos, hay que entender que con 16, 17 años, en medio de aquel tumulto político, no es el muchacho de 16, 17 años que tú ves aquí. Ya hay otra formación, ya hay otra cosa. Bueno, aquello pasó, supimos por gente que teníamos dentro de G2, que luego los votaron, que se sabía la cosa, pero no sabía quién era. Hubo que suspenderla. Seguimos en otras actividades. Llegaron una gente de Oriente, que eran capitanes supuestamente de Huemato, Pepe y Leonel. Y entonces Fraga me llama para que me reúna con ellos porque vinieron a preparar
lo que se preparaba en el principio, que era la idea, la táctica era matarlos, eliminarlos. Ya después, cuando fue la CIA y los americanos se metieron, ya la cosa era poner bombas, quemar cañaverales, pero en realidad se pensaba que eso no era lo que daba. Pero bien, cuando llegamos, montó el carro, Pepe Sevilla, que está delante, Leonel y Pepe, tengo los nombres de ellos, bueno, ahora no los recuerdo, pero los tengo, uno se llama Rasmi, bueno, a lo mejor andan por aquí. Y Sevilla dice, yo soy Pepe, ¿y tú? Le digo, Raúl Norte, porque mi padre nos había regalado a mi hermano a mí una sortija de oro que decía RN. Después mi mujer aquí, por supuesto, te la quitaban cuando tú salías. Yo la dejé en casa. Y ella me la hizo. Le dije, Raúl Norte. Me va, está bien, tú vienes al Instituto de la Biblia. No, en la Escuela de Comercio. Muchachos, preparándolo todo, cogieron presos, eran infiltrados los dos, más de 60 gente. Toda la dirección nacional del MR, toda la dirección provincial, acabaron. Cogieron a Pedro Fraga, Danilo Paneque, el doctor Oliva, la gente de la CMQ, Raúl Pérez Coloma, Penedo, logré escaparme de eso. Entonces, fuimos Alejandro Machese, mi compadre y yo, el hermano que tú sabes que tú tienes hermanos porque son hijos de tu mamá y tu papá, y tú tienes hermanos que Dios te los pone. Este es un hermano mío de la calle. Y bueno, entonces fuimos a ver a Bebita a la cárcel de Guanabacoa. Digo, oye, que nos quedamos sin contacto. Y se ve a casa, que allí está mi novio, René del Valle, para que llegamos allí, estaba Ana Lázara Rodríguez, Isis Nimo, René del Valle y Jorge Víctor Fernández. Le decían el Serrucho porque tenía una ferretería, el padre se llamaba el Serrucho. Cuando yo veo a la miliciana que llamo a René, le digo, oye, ven acá, y la gorda miliciana esta que hace aquí. Dice, no, si ella, cuando en un apartamento que estaban una gente el 30 de noviembre y había un tipo de G2 que lo cogió ellos, dominaron al tipo de G2, lo amarraron y la gorda cogió un bloque para escacharle la cabeza. Se lo quitaron. Entonces estaba bañada en las aguas de Jordán. O sea, ya se estaba confirmado. Nosotros no sabemos si ella, yo creo que sí, siempre fue agente, o hubo muchos casos que se pasaron. Pero de todas maneras digo, mira, no me gusta. Me voy con Jorge Víctor, hablé con él y estaba con la gente de rescate, que estaba Carlos Alberto Montaner, estaba Alfredo Carrión, y estaba él y otra gente. Me contactó con Alfredo Carrión, que era el de la parte estudiantil. Empezamos vendiendo bonos, pintando paredes, haciendo proclamas, poníamos latas con balas y estopa y le prendía un fofo. Entonces nos alejábamos. Se formaba un tiroteo y salía inmediatamente un carro civil para el área. Ese era el carro de G2 que patrullaba. Ya lo identificábamos, aparte de que formábamos el escándalo del tiroteo. Pero bueno, llega un momento que digo, mira, vamos a hacer algo un poquito más. ¿Tú estás dispuesto? Sí. Se aparece en mi casa en diciembre, o a mediados de diciembre, yo le hice cuento y me dijo, coño, ¿qué memoria tú tienes? En un carro americano, era un Opel, una cosa de ese europeo, amarillo, Carlos Alberto Montaner manejando, Alfredo Carrión, que luego lo asesinaron preso, en Melena lo asesinó un guardia porque se había salido del cordón. Jorge Víctor con una caja de cake. Ven, monta aquí. Cuando abre la caja de cake son latas de pera, de esas latas de pera grandes, con una mecha, y era de minio y aluminio. O sea, esto era como petardo, esto es para explotar, para crear, no como hicieron los castristas, que lo hacían con niple para crear metralla y matar gente, como la muchacha de Tropicana, que le dejaron
perdió un seno, parte de un brazo y todo, pero bueno. Entonces me dice, monta aquí, vamos. Digo, ¿da cuántas me va a dar? Digo, no, nada más que te puedo dar 2 porque tengo que repartir. Y vemos que atrás está, y voy a decir nombres, Tony Paiteado, Eduardo Sander, que eran del G2, de esa gente de G2 gratuito, con un primo rojo que nos estaban atrás de nosotros, me habían visto montar. Digo, Carlos Alberto tiene que perder a esa gente. Yo no sé si Carlos Alberto los perdió o ellos dijeron, esta gente a lo mejor están armados, no vamos a... ¿Dónde te dejo? Me dejó en Vista Alegre, allí en la iglesia de los pasionistas, que había unas muchachas amigas de nosotros. Estaba ahí María Reinaldo, estaba Alejandro Machese ahí, estaba Anicia González, que era una muchachita que teníamos una relación de noviazgo, de eso, juvenil, ¿no? Estaba Margarita Rodríguez Chirino, y entonces ellas me rodearon y fuimos caminando hasta que logramos salir de ahí, por si acaso había quienes estaban vigilando. Eso se puso una en la Militar del Caribe, que había estado intervenida, una bomba, y la otra, el hermano de Alejandro, tenía un grupo de... él había sido guardia marina, y tenía 2 guardias marinas de la Escuela Naval de Mariel, de Guanabacoa, que se integraron al grupo y a ellos se les dio uno de esos. Pasó el tiempo, yo veo el periódico a finales de diciembre y en primera plana están Jorge Víctor, Carlos Alberto y Alfredo Carrión. Y era una cosa así de bomba, de esa, de minio y aluminio detrás. Yo, coño, me salvé de esa. Pero tú seguías brincando uno al otro. Vuelvo para allá y digo, a casa de Vista, y le digo a la hermana Francis, oye, me hace falta hablar con René, René, que era el 30 de noviembre. Y supuestamente la gorda era el 30 de noviembre. Isis mismo, que era una gorda, era o es, no sé si todavía existe. Y entonces empezamos a cumplir con la gorda. Nosotros teníamos también un grupo que estaba en el Edinson, que era un instituto grande, bueno. La gente de la secundaria al lado de... Ya teníamos un grupito que... Entonces, con Gonzalo Aracil, que yo no lo conocía Alejandro, yo no sabía que era él, se había preparado para quemar la fábrica de tabaco Gener, que si se la quemamos, la que se forma. Y en eso el fósforo vivo no llegó o no llegaba, pero bueno, en eso caímos presos, ¿no? Porque la parte de que caímos presos es cuando vamos a donde está la gorda, nos da una petaca, que era lo que es una caja de cigarros, que supuestamente tenía C3 adentro y una mecha. Nosotros cogemos por 10 de octubre y Tamarindo, y digo, Alejandro, vamos a coger hacia adentro, no hacia a coger la guagua. Cuando ella vino, nosotros cogimos, caminamos. Pasado el rato le dijimos, mira, ya si alguien nos está siguiendo, no hay nada, porque René nos había dicho, yo creo que la gorda es chiva. Digo, coño, pero si ustedes me la presentaron que iba a matar a un tipo. Entonces cogemos, vamos a coger la guagua, ya vayamos pasado un rato, vamos a coger la guagua, nos escondemos detrás de la columna ahí en Tamarindo y 10 de octubre, montan la gente la guagua y nosotros vamos detrás. Cuando yo hago así, veo un mulato gordo sudando, corriendo, pensando yo que lo que quiere es coger la guagua. Me hago así y de pronto me pego una 45 aquí. G2, preso por carajo, estamos. Yo había hablado con la madre de Alejandro, pero tenía un saco, y yo iba con un saco que me hiciera un bolsillo oculto, que iba hasta abajo. Entonces nos puso ahí, nos puso una llave a cada uno en el carro y empezó a registrar. ¿Dónde está la bomba? Digo, ¿qué bomba ni qué gana? Nosotros no tenemos bomba. Está loco, ¿cómo? Ustedes se han equivocado, gente. Mira a ver si andan por ahí uno poniendo bomba que no sea. Y registraba y no encontraba. Y le dice al chofer al de adelante, oye, esta gente no tiene la bomba. ¿Qué hacemos? ¿Lo soltamos? Dice, no, si de todas maneras lo vamos a fusilar con bomba o sin bomba. Dale para allá que vamos para la seguridad del Estado.
Y en camino el gordo mete la mano y se da cuenta que hay un bolsillo oculto y saca la petaca. Bueno, nos llevan para Quinta y 14, ahí interrogatorio, ni me torturaron, ni me sacaron las uñas, ni un carajo, pero sí te meten presión, te metían un aire acondicionado de eso. Aparte, dije, muy fácil, porque Alejandro tenía 19 años y el único que tenía posibilidades de salir con vida era yo, que era menor de edad. Pero te la jugaba, porque lo mismo, y después pasó eso, lo mismo menor de edad que lo que sea. Yo le dije, no, esto es mío, usted no tiene que ver nada, este es un amigo mío que nos encontramos ahí en la parada, esto es mío. Pasaron los días, en fin, nos sacaron para la cabaña, y hay una anécdota interesante, es que pasando, como era el 26 de febrero, ponen una bomba en la Nobel Academy el día 28, que la pone un individuo que se llama Roberto. Entonces vienen y me dicen, oye, hijo de puta, tú le diste la bomba. Ayer pusieron una bomba de las que tú le diste. Y ahí estudia la novia tuya. Ese trabajaba con el grupo de ustedes. Ahora sí están jodidos. Yo no conozco a este tipo. Vuelve para arriba y para abajo. Bueno, en fin de cuentas, lo sacaron de la causa. Cuando nos llevan en el carro del G2 a la cabaña, hay que pasar por los carnavales. Y claro, dice G2, transportación de presos, lo que sea. Oye, me sentí más mal porque esa gente, a propio gusto, sin que nadie los impulsara ni nada, empezaron a pedirle. Digo, coño, pues que fusilen gente porque no piensan como tú. Paredón, paredón. Digo, coño, ¿cómo es posible si nosotros no estamos jugando la faja por ellos? Pasó eso. Bueno, vino el juicio. En el juicio ellos tienen un testigo estrella, que no es testigo ni un carajo, es el mismo que va siempre. No me acuerdo ahora del nombre, pero tengo el nombre del individuo. Dice, para en el juicio, y en el juicio éramos 20 y pico. Una serie de muchachas que había allí, y estaba Alejandro, el amigo mío, y René del Valle, Juan Oscar Sánchez, que era compañero mío del instituto, estaba ahí también, toda una serie de gente. Y entonces en medio del juicio, el juicio está el Flores Ibarra, que le decían charco de sangre, es el fiscal. Y el presidente es Robreño, que también era otro, que se fue después se fue para España, y en España lo justiciaron. En una calle de esa le dieron 4 tiros. Entonces viene el juicio, está el juicio, viene el testigo y dice, no, porque era una petaca. Entre los dos llevaban la petaca. Yo digo, ¿yo puedo hablar? Porque el abogado me había dicho, tú no te puedes declarar culpable porque te pueden fusilar. Yo voy a consultarlo con tu padre. Le dije, no voy a consultar con nadie, esto es un problema mío. De todas maneras, Carro, que era el abogado, cuando volvió, que me acuerdo se puso la mano aquí en la calva, me dijo, no. Me dijo, tu padre dice que lo que tú, la decisión es tuya. Digo, es mía. Entonces yo pido permiso de amparo. Hasta ahora habían pedido 2 penas de muerte. Un individuo que era chofer de alquiler, que yo no sé de dónde salió, 2 penas de muerte y los menores para un lugar de menores. Y entonces le digo, ¿cómo es posible que una petaca la lleven entre 2 personas? Le hago así, la llevo con la mano. Era mía, la llevaba yo. Usted no tiene que ver nada. Entonces Flores Barra se me para y me dice, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Tú lo mantienes? Le digo, yo lo mantengo. Cambio la pena de muerte por 30 años para todo el mundo, por menor edad y para todo el mundo. Y ahí le puedes preguntar, está Juan Oscar Sánchez, están toda la gente esa que estaban ahí. Para Isla de Pino. Para la cabaña y en la primera de vuelta para Isla de Pino. Una de las cosas que más me impresionó, cuando tú entras a Isla de Pino, a la circular es un ronroneo, es de verdad el infierno de Dante que vas a entrar. El olor, la cosa, pero sin embargo hay una pila de gente de presos abajo esperando para ayudarte. Y bueno, el que nos
nos apadrina Pedro Fraga, que estaba allí porque le había caído preso más. Bueno, vamos al sexto piso, estamos. Pasó un cierto tiempo y estando después de una visita, te estoy contando una de las cosas que más me impresionaba. Estoy parado así hablando con un amigo mío, con Vicente Dopico, y de pronto cae un tanque, algo. Coño, te come mierda, han tirado un tanque de basura. Y es un hombre que se ha suicidado. Me impresionó cuando hice así, miré el cráneo agratado, la sangre, los sesos. Era el dueño de un club que se llamaba La Zorra y el Cuervo. Y la esposa, dice, muy bella, le dijo, oye, tú estás preso y eso, pero mira, yo me divorcio de ti. Y el hombre, ante el dolor aquel del divorcio, se había suicidado. Pero aquella fue una cosa que me impresionó extraordinariamente. Después vino la fuga del mexicano, que era de la gente de comandante Morgan. Pero bueno, echando un poquito para atrás, los fusilamientos. Aquello fue algo horrible, porque había personas, por ejemplo, como Bienvenido Infante, que no tenía la bomba, Iban a poner una bomba en un registro de la compañía de teléfono para dejar sin teléfono. Y había un individuo del G2 que se llamaba Radamés, que trabajaba con el movimiento. Y entonces él va con otro señor, que es el que va a poner la bomba y le va a dar la bomba. Bienvenido está adentro. Es un muchacho mulato, simpático, como de 20 y pico de años. No tenía más de 24, 25 años, tenía un hijo chiquito. Y era abuso. O sea, aparte de trabajar en la compañía de teléfono, era abuso. Lo cogen porque este individuo es de G2. Muy conocido. Después trabajó durante muchos años en la seguridad del Estado. Después trabajó con la CIA y aquí está. Y Bienvenido me decía, ¿tú crees que me fusilen, Roberto? Diga, coño, ¿cómo te van a fusilar si tú no tenías bomba? Bomba tenía yo. De llamado bomba, en realidad eran petardos, porque el de ellos sí, porque era para. Y lo fusilaron a él y a Radamés, que estaba con él, que era de la gente de G2 que vigilaba para ayudarnos si había algo. Te puedo hablar de Tapita de Ruano, gente que tú conocías, que te hablaban, que tenían hijos, y de pronto tú lo veías que lo fusilaban. Pero es que tú oías, por ejemplo, cuando fusilaron a William Morgan y a Jesús Carrera, fusilaron también a otra gente, y tú lo oías. William escribió en la pared, soy americano y muero por Cuba. ¿Sabes? Yo hablaba con ellos porque el tío mío había sido capitán de segundo frente, incluso en la casa de él había una foto de él comiendo, o sea, en un restaurante con su esposa, y estaba William Morgan y Jesús Carrera. Cuando hay del 21 de abril creo que fue, fusilaron como 20 personas. Era uno detrás de otro, que fusilaron a Sorí Malín, a Mingo Trueba, a Díaz Ascón. Así, tú oías llegar el carro. Pues claro, eran los fosos, y la galera daba a los fosos. Yo tenía una de las camas más pegadas ahí. Y tú oías gritar, ¡viva la Cuba Libre, viva Cristo Rey! La ráfaga, luego oías uno por uno los tiros de gracia, porque a veces fusilaban 3 o 4. El claveteo del ataúd, el camión que se iba, regresaba, fusilaban a otro, tenía 17 años. Y el mundo mío era distinto, era un mundo normal, mi padre era abogado, no éramos ricos, una clase media, pero tú sabes, uno no se puede imaginar que eso existe. Eso fue una cosa que me impactó mucho. Gente que yo vi, como unos muchachos de Isla de Pino que tenían
un detonador. Me dice, tú lo que tienes un detonador, compadre. Los fusilaron a los dos. Unos muchachos de Guaynabo que tenían una lata de gasolina en la guagua. Paran la guagua, lo cogen con la lata de gasolina. Ellos no quemaron la guagua, ellos tenían una lata de gasolina. Los fusilaron. Los fusilaron a los dos. Uno salió en libertad, que yo me imagino que se fue que los echó para adelante. Y eso era constante allí. Pero bueno, vamos a la de Pino. Y la de Pino era una tortura total en todo. El agua para bañarte era podrida. El agua para tomarte la racionaban. Llevaban una pipa y te daban un cubo. Cuando le daba la gana se demoraba más. La comida era asquerosa, llena, no te estoy exagerando, llena de gorgojos, de gusanos. Que yo no me como eso. Alejandro me decía, oye, no seas bobo, tienes que comer. No como, no puedo comer eso, voy a me comí el pan. Y una harina apestosa ahí. Al tercer día me lo comí y vomité. Y al cuarto me lo comí. Trataba de separar los gusanos. Oye, dale para adelante que los chinos y eso comen gusanos. Cómete eso. Un maltrato constante. A mí me sacan de Isla de Pino por la cosa menor de edad y lo que está presentando mi padre. Y me llevan para el Príncipe y me meten cuando llego al Príncipe, bueno, de todas maneras me sacan a Isla de Pino, voy en el Pinero, me acuerdo que iba sentado allí, y ellos enfrente, llegó la hora, me sacaron por la mañana, el Pinero se demoraba como, no sé, 8 horas, no sé cuánto. El Pinero era de un barco de anterior a la Segunda Guerra Mundial, un tareco. Y entonces ellos, esperando que yo le pidiera la comida, yo no pido nada. Mucho más tarde viene una muchachita con un plato de arroz, frijoles, comida, un refresco, y me dice, yo sé que estos son muy malos, yo vivo en Isla de Pino, yo sé cómo los tratan. Esto te lo mandamos de la cocina, no te lo mandan ahí. Bueno, llegué al Príncipe, cuando llego al Príncipe me dicen, le dice el escolta, aquí está. Y ok, ¿para dónde lo llevo? Llévalo para la celda de los condenados a muerte. Ya cuando a mí me llaman, Alejandro me dice, oye, negro, me decía negro, a mí no me gusta esto, porque a Paulino y a Alvarito, que son dos que estaban con nosotros, el Paulino, el hermano de él, los cogieron y nos mencionan en la causa, ya tú tienes 18 años. Yo tenía mis dudas, cuando dice, llévalo cuando están condenados a muerte, le digo al muchacho que está, el guardia que está llevando, digo, oye, qué gracioso el oficial de guardia decir que me lleve. Dice, yo no puedo hablar con usted, pero usted va para la celda de condenados a muerte. Y me meten en la celda de los condenados a muerte de Girón. Ahí estaba el Chino King que tú estabas hablando el otro día. Pérez Cruzata. Cuando me ven, ellos dicen, ¿este tipo dónde habrá salido? ¿Será un delator? Entonces yo le digo, me acuerdo que fue Pérez Cruzata, le dije, estaba el muerto solo el Puy allí también. Le dije, mira, yo tengo el tío mío, vino en la expedición. Yo tengo forma de hablar con él. Me dijo, no sé. Parece que él averiguó primero si era verdad y por la mañana me dijo, ven para acá. Entonces atrás, en la pared, había un huequito que daba al patio de donde estaban los demás porque estaban separados. Ahí estuve yo como, hay visita, salgan a visita. Yo me quedo ahí. Oiga, que salga, que hay visita. Yo no puedo tener visita, ¿de dónde gobierna con esto? No, aquí tiene que salir todo el mundo. Sal. El que estaba el listero, que era un común, me dijo, sal, que te va a buscar un lío. Me llevan a la visita, esto en los fosos. Bueno, una señora ahí me mandó un plato de comida con una niña
Y yo no quería, y me dijo, cómase eso. Y yo estaba loco por comerlo, cómase esto y esto. Y después vino el esposo de ella y decimos que tú estabas en Isla Pirme, carajo, y estuviste en la cabaña cuando fusilaron a Rogelio. Rogelio era el jefe del MRR y uno de los jefes de la insurrección que entró clandestino para dirigir la cosa contra la invasión y eso. Con Sorí Marín, Francisco. Él me dijo, ¿tú estabas allí? Que digo, sí. Y tú, bueno, yo lo vi, pues no tenía amistad con él, yo lo vi, lo conocí. Y lo oí cuando fusilaron. Lo oí. Fue el que más alto gritó, viva Cristo Rey. Y estoy casi seguro que le dieron, que no recuerdo bien, fue que le dieron 2 tiros de gracia. Y entonces viene Artime, me traen Artime. Y aquel hombre a mí me emociona. Me pone la mano aquí y se echa a llorar. Dice, cuéntame. Le digo, chico, no te puedo contar que yo oí cuando le llevaron, como gritaba, viva Cristo Rey, cuando le dieron los tiros de gracia. Y aquel hombre que era el jefe civil de la invasión, que era el jefe del MRR, que era una gente dura, que se me va en lágrimas. Porque Rogelio era como su hermano. Bueno, después nos sacan de ahí y nos meten en un lugar donde estaba Vicente Opico. Separaron una oficina, bueno, pasa el tiempo ahí preparamos una fuga. Y bueno, hay muchos detalles. Preparamos una fuga, eso, en fin de cuentas estaba Calabaza, un común, que se llevaba muy bien con nosotros, demasiado bien. Y lo usábamos, por ejemplo, para llamar por teléfono, porque como estábamos como en una oficina. Y entonces él miraba al guardia y sabía que allí conseguía la llave, abría y hablen por teléfono ahí. Nos ayudaba en toda una serie de cosas. Nos tiraron un chino, no se me olvida nunca. Que el chino hablaba, que la revolución, que buena, Vicente se pajaba. Dice, chino, no venga a joder más aquí. Y había un señor que trabajaba allí, muy amable, siempre llegaba. Gómez nos hablaba de esto, lo otro. Gómez, ven acá, chico, por favor. El chino ¿por qué está aquí? Dice, el chino es teniente de la columna Raúl Castro. Violó una guajirita menor de edad y la mató. Yo no dije nada, me dice. Llega el chino a darnos el teque. Claro, lo habían mandado eso, el teque. Dice, chino, ven acá, si tú amas tanto la revolución, porque tú cogiste la guajirita esa y la asesinaste y la violaste. El chino no apareció más. Pero bueno, cogimos un intento de fuga, contando con Calabaza, que Calabaza no. El problema había que pasar, porque no podíamos conseguir, porque te dejaban los pases a los comunes firmados en la oficina enfrente. Y a veces lo arrugaban y lo tiraban a la basura. Entonces con eso pero había que pasar por el que estuviera de posta, que era importante. Y él nos trajo el que estaba de posta, pero bueno, en conclusión, fue una trampa. No pudimos fugarnos, fue una trampa, ahí nos tiraron para adentro otras galeras, al principio para la galera 20, después volvimos para la cabaña. Entonces, estando en la cabaña, estuvimos en la galera de menores, que aquello fue, se le ocurre crear una galera de menores. Aquello era, en una ocasión viene el jefe del interior, Illa, que era negro más prieto que un teléfono eso que había antes en Cuba, ¿te acuerdas? Negro teléfono, lo decíamos nosotros. Y nosotros lo teníamos seco, la verdad. Entonces llega y pone un cartel que dice, compañero, la basura mata. Oiga, Illa, nosotros no somos compañeros. Sí, pero aquí yo pongo lo que me salga de esto. ¿Ok? Buscamos el cartel y Vicente, que sabía pintar bien, pinta una cosa parecida que dice, compatriota, la basura mata. Llega el recuento, llega Illa. Me quitaron el cartel.
tráeme un cartel. Lo pone ahí. Yo quiero saber quién va a tener aquí para quitarme el cartel. Se va ella, se arranca el cartel de nuevo. Me dice Álvaro Méndez, no se olvida, oye, nos van a masacrar aquí. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pinta otra vez otro cartel. Cuando llega ahí y ve que le han quitado el cartel, vuelve con la guarnición completa, bayoneta calada. Y entonces sale Vicente y dice, yo fui el que lo pinté, esta gente no. Y digo, no, yo también, porque yo lo arranqué y el otro no sé qué cosa. Dice, yo no me puedo llevar a todo el mundo, pero me voy a llevar al pintor. Se llevó a Vicente para la... Y de todas maneras entraron, la requisa, votaron todo, etc. Vicente, como es chileno, la madre chilena, habían hecho gestiones por él, y de la capilla lo va a buscar el jefe de orden interior, Martínez. Tiene una discusión, le escupe la cara a Martínez. Entonces coge y no se lo lleva. Está el padre de una muchacha que es la secretaria del embajador de Chile, y luego la que me acuerdo, Pardillo apellido, que lo montan en el avión y dicen, bueno, que el avión que se va a partir, el piloto dice, no, yo vine a buscar a fulano de tal, ciudadano chileno, y yo aquí no me voy, o me voy sin nadie. Tuvo que ir a buscarlo y llevarlo. Bueno, son anécdotas, ¿no? De ahí tuvimos toda una serie de problemas y eso, y me llevan también por todos estos recursos. Mi padre presentó 37 recursos de apelación. Me llevan al Vivat de menores de Marianao. Por la noche, llego en una cama, estoy durmiendo. A las 6 de la mañana me despiertan y era en el patio cantando la Internacional. Digo, ¿dónde me han metido? ¿Qué cosa es esto? Pues no, son los que están reeducados ahí. Nosotros estábamos aparte. Pasó ahí unos días y entonces me llaman y me traen un grupo de muchachos de la Escuela de Derecho para que discutan conmigo. Digo, bueno, ustedes vienen a ver a monos cerrados en el zoológico porque, usted sabe, ¿no? Bueno, empezamos a discutir, había gente ahí que yo conocía, me acuerdo una se llamaba Lola, y el otro, Rogelio creo que se llamaba. Yo nunca los vi a ustedes tirarle una piedra a la policía, ni salir en una manifestación, ni nada. Empezamos a discutir, el tipo me dice, uno que era el más, me dice, porque nosotros, a los obreros, digo, ¿qué obreros? Si ustedes los obreros en el Congreso, los malones, le quitaron el derecho a huelga y el 4%. Y por ahí empezamos a discutir. Me dijeron, porque ustedes le pagan el imperialismo. No, yo soy miembro del 30 de noviembre, nosotros nos recibimos 1 kilo de los Estados Unidos. Al otro día viene uno que era viceministro o vicejefe, muy importante eso, Carracedo, me llama. Me dice, oye, te banqueteaste con los muchachos, que abusador eres. Pero he de decirte que una parte, David Salvador y un grupo más del 30 de noviembre, se fueron para una granja. Así que te voy a dar la oportunidad. Tienes hasta el lunes para pensarlo. El lunes llegó los reeducadores, eso fue. Me dice Carracedo que por fin que digo, yo no voy para ningún lado. Dice, no, sí vas a ir para Isla de Pino otra vez. Efectivamente, para la cabaña y para Isla de Pino. Cuando llegamos a Isla de Pino, una cosa importante, que te llevan a un salón abajo, te tienes que desnudar, saltar desnudo, una serie de cosas. Y había 2 muchachos negros, muy simpáticos, ellos siempre estaban haciendo bromas y eso. Y uno era más alto. Y le dicen unos soldados, negro, después que te bajamos en la mata y te cortamos el rabo, tú conspirando en contra de nosotros. Y no, a mí nadie me bajó una mata. A ti sí te han bajado una mata. Mira, aquello fue nosotros gritando para arriba, enseguida te ponen los guardias con la bayoneta y le han dado una tranca. Donde quiera que había un negro, se le encarnaban
lo golpeaban más, lo ofendían más. Ese fue lo primero que vi. De ahí fuimos, la gente en las circulares cantando el himno nacional y empezaron a rastrear. Me acuerdo que un mulato, luego me enteré que era el jefe de interior en ese momento, Paneque, le dijo, oiga, ustedes van a tirarle porque están cantando el himno nacional. Ahí van a crear una masacre aquí para la isla. Hay algo interesante, nosotros nos comunicábamos, o sea, te comunicaba por señas, había un alfabeto. Era, ni me acuerdo, A, B, C, D, una cosa. Pero se lograba tirar, entre dos celdas ponían un cordón, y entonces se tiraba con una flecha un nylon. Caía y ya se quedaba y se pasaba, para pasar mensajes y cosas de esas. Y eso se hizo bastante. Pero llega un día el Paneque caminando por las dos circulares y mira arriba y hay un cabrón pájaro que se ha parado en el hilo. Tipo, ¿cómo? Ese pájaro está parado. Y allá llegó y la requisa fue, porque no sabía bien cuál era, no distinguía bien, que las celdas tenían nombre, pero estaba por arriba, pero como eran dos las que estaban, que tiraban el eso. Bueno, conclusión, logramos tener allí un radio de galena, que es una piedra que se usa, una cosa muy magnética, hay que saberlo hacer, pero ahí estaban los técnicos de la CMQ, estaba Piñango, estaba Raúl Pérez Coloma, y estábamos bajo 7.000 libras de dinamita, 7.000 libras de dinamita en cada circular, y un come mierda, perdonando la frase, que estaba en una casetica allí, para cualquier cosa le mandaban y detonar. Te digo que es porque si detona la circular, él sale volando, ¿tú sabes? Sacaron la dinamita y pusieron TNT, que era peor. Porque logramos, cuando digo logramos, no yo, sino otra gente. Uno, por ejemplo, Lemus, el americanito, porque había unos registros, que en la celda, digamos que es esto, y que en esta esquina hay un registro donde pasaban las tuberías de agua, que a nosotros no funcionaban, y los cables eléctricos tampoco teníamos electricidad. Era una sola luz que había en la torre. Y por ahí se entró, y como había técnicos en explosivos, más había unos americanos, lo hacía ahí, se logró hacer una cosa, cortar los cables que iban para allá, preparar aquello para que no funcionara, pero que diera, cuando le hicieran el test, diera que estaba bien. Hay una parte importante que se me había olvidado, que cuando me meten con los condenados a muerte de la brigada, que me obligan a salir para la visita, que yo no tengo visita, me obligan a salir, yo me quedo pensando, digo, concho, si esta gente un día los llaman a todos para fusilarlos, yo me quedo aquí y me dicen, no, tú también, igual que hicieron para la visita. Y es preocupante estar ahí. Como a la semana, el listero llegó y dice, a mí no me cuadra esto. Me falta uno abajo y me sobra uno aquí arriba. Y ese soy yo, rápidamente. Después me di cuenta que eso de meterme ahí no fue un error. No fue un error, porque a mi padre se protestó, mi madre, que era un error, que no fue un error. Fue preparado precisamente para decir, oye, para ablandar. Pero bueno, volviendo a Isla de Pino, por ejemplo, hay una requisa que es todo el mundo abajo, en cuero, la ropa te la quitaban, y entonces te obligaban para que te pegaras, y nosotros tapándonos, porque teníamos el otro delante, tú sabes. Y así, por ejemplo, en esta requisa estuvimos, yo no te puedo decir, 6 horas o 7 horas. Lo botaron todo, lo rompieron todo, y el que se caía o lo pinchaban, tenía que estar parado ahí. Eso fue cuando la fuga del mexicano y este muchacho del directorio, amigo mío, ahora no recuerdo, que era de Villanueva. Pero bueno, volvemos a Isla de Pino, entonces está el trabajo forzado. Sacan en el bloque 19
Como nosotros no trabajábamos a voluntad, estábamos forzados, pues ¿qué hacíamos? Poníamos pasos y coteas, tratábamos de hacer lo menos posible y de sabotear aquello. Por ejemplo, cuando sacaban al bloque 19 en ese entonces, íbamos caminando a paso de jicotea. Y hubo un momento que dijeron, que está adelante, me acuerdo que era Müller, Alberto Müller. En la nalga le hacían así, lo pinchaban. Y lo pinchaban. Pasa tú para adelante. Y yo decía, coño, que no me toca a mí, tú sabes, porque tenías que estar, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. A paso de jicotea, pinchándolo, pero a paso de jicotea, a paso de jicotea. Nos llevaron a la cantera. Entonces, me ponen en la cantera a picar piedra con Julio Hernández Rojo. Uno era barretero, yo era el mandarriero. Había un cabo que era cojo, que la gente se burlaba de él, o sea, los compañeros se burlaban de él, que se llama Almanza, que después le sacó un ojo a un individuo, un tipo. Y él que estaba allí y nos dice, mira, esto se pica así, entonces tú pones la barreta y cara, ah, sí, está bien. Conversando ahí. Y dijo, como a la hora llegó, y dijo, oye, que no están haciendo nada ustedes, que los estoy vigilando, le voy a caer la tranca, que tienen que hacer algo. Así como unos van a mandar conversando. El tipo se va, almuerza y regresa. Dice, no han picado la piedra, hijos de puta. Saca una Makarov. Te digo exactamente, porque yo tengo una. Pero la que yo tengo es hecha, la tengo por tenerla. Hecha en Alemania, que son las buenas. Hecha en Rusia o en China son las malas. Saca la Makarov y dice, los voy a matar, hijos de puta, los voy a matar. Ya habían tiroteado a otra gente. Monta la Makarov y se le va el carro con muelle y todo. Y aquella gente se empieza a morir de risa. El primero que se ríe es el jefe de la cartera, que era un negro, creo que jamaiquino, Olé. Abusador, descarado, pero se echa a reír y se echa a reír todo el cordón. El tipo se pone rojo, va para donde está uno de los guardias del cordón, le llamamos, que tiene un rifle, le va a quitar el rifle y Olé le dice, no le deje el rifle. No le deje el rifle. Nosotros, sin movernos, después miran, ¿por qué no te movías? ¿No tenías miedo? Claro que tenía miedo, pero lo único que me quedaba era mi honor, tú sabes, y no podía ser para el carajo, ¿no? Y Julio Hernández Rojo igual, nos quedamos ahí. Se los mato, hija puta, nosotros. Por suerte, nos sacan de la cartera a los 2 días, porque la mansa no estaba casada. Y así pasaron muchas cosas, fue horrible. En el bloque 31, ya al final, en el bloque 31, está el cordón, ¿no? En un cordón creo que era como de 20 guardias, soldados. Y están los 2 sargentos, que son los 2 jefes de la brigada. Son los que dan los golpes y eso. Por alguna razón, un muchacho del cordón empieza a disparar. Y disparan a la otra gente del cordón, los cabos se tiran al piso. Esto es real, yo tengo el nombre, ahora no me acuerdo. Y dice, tírense. Y hay uno ahí que se para y dice, nosotros no nos tiramos al piso, hay que matarnos parados porque nos roncan los. Mataron a 2. Eddie Molina y el otro no me acuerdo. Pero bueno, ustedes están locos. Medio tiroteo, la gente parada ahí. Ya, o sea, te da esto el punto en que llegó aquello. Yo estaba viendo el History Channel, que tú sabes que es rosadito. Y el History Channel tiene una serie que se llama no sé qué cosa de lo desconocido, donde buscan las cosas abandonadas y eso. Y hay un programa sobre Isla de Pino. Y al final, el History Channel dice, la resistencia de los reclusos fue tan violenta que el gobierno tuvo que cerrar la prisión. El History Channel. Efectivamente, desactivaron aquello, lo cerraron, y entonces viene el uniforme azul.
estamos en el uniforme azul. Traían unos yudocas del ministerio, le daban golpe a la gente. En el caso de nosotros no fue así. En la cabaña llegaron y dijeron, aquí está el uniforme azul. Quítense el amarillo. No, nosotros no ponemos el uniforme azul. Ok. Sacaron todo de la escalera, nos dejaron en calzoncillo, una enguatada, lo que tuviera, una toalla, a dormir en el piso. Llegó el invierno. Los rehabilitados eran los que estaban en la cocina. Y había muchos de ellos que nos pasaban periódicos, para taparnos con periódicos, tú sabes. Y así estuvimos como un año y pico. Quiero señalar que muchos compañeros que se vistieron de azul, no quiere decir nada, siguieron plantados y todo, pues tuvieron una táctica diferente. Más nada que eso. Más nada porque siguieron ahí melena en donde estaban. Pasamos el tiempo. Luego nos trasladan para la cárcel de mujeres de Guanajay. Por primera vez vemos, bueno, que era un framboyán grandísimo, lo más lindo, y había una palma cana al lado, y el framboyán tenía una rama así, y estaba Jorge Val. Dice, oigan lo que se me ocurrió, yo lo tengo escrito. Decía, rojo borracho perdido, se enamoró el flamboyán de una palma cana de cintura espiritual. Y por ahí empezó una cosa preciosa, porque aquel estaba rojo borracho perdido, ¿verdad? Y empiezan y nos traen los comunes a repartir la comida. Entonces nos ofendían, hubo problemas, y no, nosotros queremos repartir la comida nosotros. Estábamos en calzoncillo. Llegó el jefe del interior y dijo, oye, aquí el que manda soy yo. Los comunes, estos negros, decía, si estos negros son los que le van a... Y los comunes que ponían los más malos, había uno que se llamaba Machete, le decían. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, no comemos, pero para que esto sea rápido no tomamos agua tampoco. Entraron, nos quitaron todo. Pasaron 7 días. 7 días, sí, 7 o 8 días. Y entonces trajeron unos reclusos comunes a darle golpes, porque tú estabas solo en una celda y ellos entraban con unos toletes de esos palos, pues tú sabes, no tenías con qué defenderte. Recuerdo que a Roberto Torres, a Chino Aquí, una serie de gente, pero en el pabellón donde estamos nosotros, que es el C2 abajo, se le ocurre a estos dos presos comunes, en vez de empezar por la primera, empiezan por la última. Yo oigo, bam, bim, bam, bam, y le digo a Alejandro, el compañero mío, oye, nos van a petroncar todo aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a zafar el lavamanos para defendernos. Y ahí estábamos en eso, y en medio de todo el griterío aquello, de pronto vemos pasar, había un compañero de nosotros, Ricardo Cruzón, fantástico. Tenía 6 pies y pico y pesaba 230 libras. Y no le tenía miedo a nada, era un tipo de eso. Y vemos pasar de pronto los dos negros corriendo y Ricardo Cruzón con los 2 toletes, cayendo en la copa, un negro sangrando. Llegó el jefe del interior. Dijo, mira, sírvanse ustedes la comida, pongan su esto y no hay problema. Seguimos allí. Y recuerdo que los comunes estaban allí cortando la hierba y eso. Pasado un tiempo, no sé qué tiempo, 2 semanas, 3, había un común y nos dice, oye, a Machete ya lo justiciamos. ¿Cómo que lo justiciaron? Sí, lo mataron durmiendo. El Machete este que le quedaba golpe allí. Nos trasladan de nuevo para la cabaña y nos ponen en las galeras especiales. Cuando los comunistas dicen especiales, ya tú sabes lo que es eso. Nos metieron en las galeras especiales, estuvimos allí, teníamos que dormir uno para acá, otro para allá, no cabíamos prácticamente. Estuvimos allí un tiempo, volvimos para el patio de la cabaña. Y un buen día llegó Sergio del Valle y nos dijo, en fin de cuentas, cojan el uniforme que quieren. ¿Ustedes quieren el amarillo? Cojan el amarillo. Entonces me acuerdo que Pedro Luis Boitello, un gran amigo mío,
Digo, no, 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 a los presos políticos aquí nunca se les da uniforme. A mí hay que darme ropa civil. Se formó una jodera, pero bueno, se quedaron ahí, los dejaron ahí tranquilos, un calzoncillo. Nosotros nos dieron el uniforme. Le vamos a dar visita, le vamos a dar esto. Las cosas mejoraron. Pero como todo lo de los comunistas, empezó para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y entonces, por ejemplo, te daban la comida, salías al comedor, tenías 15 minutos. A los 15 minutos, si no te comías la comida, te tenías que dejar. Entonces había un pedacito de pan, pero eso era a las 5 de la tarde. Entonces la gente se llevaba el pan. Si te cogían llevándote el pan, ibas castigado para las celdas de castigo. Entonces nosotros nos metíamos en los calzoncillos para ver, pasaba. Me acuerdo que esto es un dato que yo creo que es importante, porque él se sentaba al lado mío, y, pobrecito, sorbía la sopa. Y a mí me molestaba eso. Era un chino. Chan, creo que era el apellido, pobre chino. El chino está contratado, oye esto, las cosas, y contratado, es un chino alemán. O sea, se crió, vivió en Alemania, pero él es químico especialista en explosivos y lo contrata el gobierno de Batista para fabricar bombas de aviones, porque es importante decirlo, el gobierno de Batista tuvo un bloqueo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos bloqueó a Batista, no se le vendía armas, por eso tuvo que ir a Bélgica a buscar armas. Y entonces trajeron al chino este. Pero este chino pasa el día 31 con su familia y se aparece en el aeropuerto de La Habana el día 2, creo, de enero. Y entonces busca a alguien y dice, bueno, ¿qué usted hace aquí? Y dice, no, yo vengo, mira, aquí yo tengo el contrato para fabricar bombas. ¡Ah, sí! Y el pobre chino lo han metido, y yo no sé cuántos años le metieron al chino ese. Me acuerdo porque estaba allí, pero después no lo vi más, ni sé si se murió, si salió. Y yo decía, pero este pobre chino no tiene que ver nada con esto. Aparte hablaba alemán y chino, no hablaba más nada. Y el pobre chino no hizo nada. Y le metieron no sé cuántos años para allá adentro. Juan Oscar Sánchez, mi gran amigo y compañero del instituto, lo sueltan. Él estaba condenado a 12 años, lo sueltan. Y entonces lo citan al Tribunal Revolucionario número 1, que estaba en la casa que había sido del dueño de Flogar, de Florentino García, ahí en Patrocinio y Juan Delgado, cerquita de mi casa. Lo citan al tribunal, les va y le dan la sentencia. Le dice, esta sentencia usted está en libertad. Digo, claro que estoy en libertad, yo vengo acá. Y se pone a leer, dice, pero este está preso, porque era la de, dice, enmendando la sentencia anterior, que no se declara el error cometido, así dice, no, ponemos en libertad a los menores de edad, o sea, condenamos a mayoría de edad a tal, eso fue, ya habían pasado 12 años, y entonces Juan Oscar va a casa de mi padre, va a mi casa, pero va a mi padre, y yo no sé cómo mi padre consigue la carta de libertad, porque la persona con la cual, que me imagino que sea alguien que había sido amigo de él o algo así, le dijo, mira, si la libertad se manda a cárceles y prisiones, ellos lo ponen libre cuando le dé la gana. Te voy a dar la carta de libertad. Nunca me averigué cómo fue, pero sé que llegó con la carta de libertad a prisión. Mira, yo sentía como que había estado en otra dimensión, el Tuilanzón, eso era otra dimensión. Cuando yo cruzo ese pedacito así, que ahí está mi padre, con la carta de libertad en la mano. Mi novia, mi hermana, habían varios. Y me dice, hijo mío, ya me puedo morir. Impactante. Gracias a Dios no se murió, vivió unos años más. Entonces era como si tú estuvieras despertado de la peor y más larga pesadilla. Entonces, ¿y esto qué pasó? Cruzar, de verdad, cruzar aquello era como pasar de una dimensión a otra cosa distinta. Eso fue muy impactante, muy impactante. Y mi padre estuvo luchando durante 12 años
para sacarme en libertad, o sea, para como que me condenaran a mayoría de edad. Y lo logró al régimen comunista. ¿Era el mejor abogado del mundo? No, era el mejor padre del mundo. Pasaron muchas cosas, de verdad. Luego hubo una persecución siempre porque estuviste preso. A ella la botan del trabajo porque yo estaba, tú sabes, noviando con ella. Le dice, oye, no puedo andar con él. Pues yo trabajo en la brigada, pero tenía que ir a la empresa. Y aprovechaba para la hora de almuerzo para ir a almorzar con ella. Y ella dijo, no, esta es mi vida privada, esto no tiene nada que ver que no éramos ni novios. Y la votaron. La votaron. Pero bueno, ya te digo, esos 12 años fueron una gran experiencia. Fue muy doloroso, sobre todo ver a la gente que tú tenías, amigos tuyos. Hay un caso que es el de Carlito Salavarría, la madre. Estaba ahí con nosotros él. Van a la casa a coger los presos a él y al hermano por una delación. Una escopeta que había, una cosa así. Los muchachos se van y cogen a la señora, una ama de casa típica cubana, y la cogen presa en Ejido y le dicen, hasta que sus hijos no se entreguen, no salen en libertad. Usted no sale en libertad. Y empiezan a presionarle y a presionar. Y aquella mujer, como última, tú sabes, último recurso para salvar a sus hijos, se ahorca en la celda. Vaya. Se ahorca en la celda y está Carlito Salavarría, que al final lo cogieron. Porque decían, mis hijos se van a entregar, pues bueno, yo me ahorco. Sara Rodríguez, claro, cuando Jimmy Carter, que fueron toda una serie de gente ahí para diálogo, y lograron la libertad de muchos presos políticos, de muchos. Ya yo estaba en la calle. Pero entonces se plantea, en la embajada, le va a dar visa a todos yo me río por esto, porque tengo que hacer una anécdota, a todos los presos políticos. Yo hago mi cola, estuvimos ahí durmiendo ahí para irnos rotando tres, etc. Bueno, al fin me recibe. Yo tengo mi turno, llego allí y hay un señor grande, gordo, me acuerdo, apellido Cash, Mr. Cash. Y Mr. Cash me dice, porque ellos tenían toda la información, me dice, tú tenías 17 años, caíste preso, te condenaron a 30 años, te ocuparon explosivos, preparaste una huelga, no sé qué cosa, había unos marineros ahí que mandaron unos planos, toda una serie de cosas que ellos lo sabían. Dice, ¿y tú pretendes una visa? A mucha gente le había negado la visa por terrorismo. Dice, ¿tú pretendes una visa? Y aquel gordo se para y me dice, a ti lo que hay que darte es una medalla, coño. Y me abraza. Y me dice, yo no tengo una medalla, pero tengo un tabaco. Me lo regala. Y se queda conversando conmigo y me dice que él fue vicecónsul en Madrid cuando la guerra española. Y me dice, yo lo que yo vi allí. Perfecto, bueno. Pero se demoraba la visa porque te lo empezaban a dar por años. Se empezó a demorar. Rita trabajaba, era una de las secretarias del embajador de España. Y el cónsul, muy buena persona, le dijo, oye, yo sé que tu marido fue preso, tú estás poniéndose, vamos a decirlo en cubano, se está poniendo muy malo. La visa de España la tiene. Dile que yo quiero hablar con él. ¿Cómo se llamaba? No me recuerdo el cónsul cómo se llamaba, pero bueno. Me llama y me dice, ¿quieres ir para España? Esto, lo otro. Y me dice, yo tengo mi familia en los Estados Unidos. Yo tenía visa por Venezuela. Carlos Andrés Pérez, una visa presidencial, dada por el hijo de Aureliano, que era muy amigo de él y amigo mío. Bueno, mira, voy a decir una cosa. El cónsul cubano, o sea, no era el embajador, el que estaba ahí, como era el embajador, pero no tenía ese rango de embajada aquello todavía. Mr. Beffer, yo le voy a hacer una carta, porque él me debe favores a mí, para que te acelere. Hizo la carta, la mandó con ella,
Y digo, bueno, ¿qué hago yo con esto? Como yo... Le digo, oye, esta es una copia. Yo le mandé una carta a él. Me llaman por teléfono a mi casa y me dice, usted tiene una cita a tal hora con el embajador o el encargado de negocio, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, Mr. Beffer. ¿Y cómo voy a entrar? Si hay que usted llega a la puerta y usted dice que usted está citado, que usted se llama fulano de tal. Y yo, me recibe el Mr. Beffer. Vuelve con los papeles y me dice, pero usted esto y tenía explosivos y lo demás, y usted pretende una visa. Yo digo, este tipo me va a abrazar ahora. Me dice, no, como nosotros vamos a darle visa si usted tenía explosivos, sí. Entonces le digo, espérese un momentico. Entonces usted es un terrorista. Le dije, no. Y esto fue exacto. Le dije, no, yo no soy un terrorista. Somos terroristas. Usted lo es también. Porque lo que yo tenía era C4, que no lo tenía ni el Ministerio del Interior. Y lo mandaban ustedes, que entraba por Cayo Colacho un tanque de 55 galones y Bernardo Paradela era uno de los que lo recibía. Uno de los tantos que mandaban. Ese explosivo lo mandaban ustedes. Entonces, ¿cómo me va a decir que soy...? Bueno, está bien, vamos para la visa. La visa no llegaba, esto es rápido. Y había un lugar en Juan Delgado para atender a los presos políticos de inmigración, porque antes había que ir al laguito. La gente pasaba en la guagua, gritaba, y ellos, los soldados, le decían, no dejaba que estuvieran, ni que fueran a tirar nada. Yo estoy ahí porque tenía un asunto, la hija mía, de primer matrimonio, para que te iba con nosotros, un papeleo. Y llega un amigo mío, el gato apellido, con la suegra, la mujer, un saco lleno de figuras de santos, porque la vieja no se iba la figura. Decía, Gato, tú te ibas hoy, ¿qué tú haces aquí? Dice, cerraron los vuelos. ¿Cómo cerraron los vuelos? Sí, me iba a decir que no hay vuelos, pero no cerraron los vuelos. Cuando me toca el individuo que estaba allí para el papeleo, le doy el papel y digo, mire, usted me hace el favor, pasó esto y se han cerrado los vuelos. Yo quisiera saber cuándo abrirán los vuelos. Dice, bueno, los vuelos los van a abrir cuando al comandante le salga de los... Digo, con todo respeto, usted me puede decir cuándo al comandante, usted tiene idea, le pueden salir de los... Y el tipo se me echa a reír. Me dice, ustedes, así exactamente, ustedes son del carajo. Te voy a decir algo que no debía decir. Vete en los barquitos. Vete en los barquitos. Porque de aquí a que abran eso, ponme los barquitos. Y vine de Mariel. Llegando aquí, no, ya cuando estábamos en Upalaca, estaban una serie de, o sea, en cola los hombres, y había una serie de oficiales de la Marina y del Ejército, y una gente vestida de civil atrás, haciéndote preguntas, llenándote planillas, y de pronto me dicen, Robertico, a mí en prisión me decían Robertico, porque era más. Robertico, contigo, ¿quién va a ser? Yo no conocía quién era. En este momento no me acuerdo el nombre de él. Se ve acá. Dice, mira, yo trabajo para la inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Estuvimos presos en la menor, tú y yo, y que no sé qué cosa. No haga cola. Y le dice a un oficial de la Marina que estaba ahí, que estaba escribiendo, dice, that's a good boy for the Army. Dale, no haga cola. Mi tarjeta, cualquier cosa, me llama. La familia de él y eso no lo mandan para tal lugar, lo mandan para otro, que era un lugar mejor. Y bueno, así fue, y llegamos aquí, luchamos, y gracias a Dios me ha ido bien, y muchos amigos me han ayudado, me ayudaron cuando llegamos. Y aquí estoy, empezando otra vez a luchar lo que sea por Cuba.